A partir de este momento escucharás Personas en Crisis, donde conversaremos sobre las contingencias actuales y te daremos estrategias de inteligencia emocional y planificación con Felipe Rangel y Rosemary Hernández. Buenas tardes, cuando son las 2:01 de la tarde, hoy martes 2 de junio, estamos empezando con un nuevo mes, regresamos a un programa más de Personas en Crisis. Hoy estaremos, como siempre, con nuestra querida Rosemary y por acá conmigo con Felipe Rangel. Hoy vamos a estar hablando sobre determinar si realmente el estrés que estamos viviendo hoy es producto del teletrabajo. Recuerden que este espacio llega gracias a todos nuestros aliados, y es que si te provoca un rico golfeado, entonces debes correr a la cuenta de buenpan.cl para que puedas disfrutar del sabor venezolano. Recuerda también que les puedes consultar el servicio de delivery a través del más 569-3678-0163. Y si estás buscando desesperadamente un buen contador, Invertir en Chile te tiene la solución para la declaración de renta y no tengas más problemas con todo lo que los impuestos mensuales implican. Contáctalos al más 569-643-6579. Recuerden también que estamos en Conectados Contigo Radio, bajo la dirección, producción general y en los controles con Maylin Naveda, y el WhatsApp de la radio es más 569-8598-3924 para que nos puedan contactar. También pueden visitar www.conectadoscontigoradio.com. Ahora sí, Rosemary, te doy la bienvenida formalmente al programa. Hoy no dejé que te presentaras, yo mismo te presenté, ¿eh? Bueno, no, tú sabes que todo fluye. Hola, ¿cómo estás, mi querido Felipe? Yo estoy un poco engripada, no sé si es gripe o es que estoy resfriada. La verdad es que el cambio de clima ha estado haciendo de las suyas y a pesar de que no basta con que me cuesta levantarme de la cama, ahora he pasado la mañana estornudando. Pero es por eso, ha sido bastante rápido el cambio. Estoy bien, disfrutando el tema que vamos a conversar hoy, porque me parece que vamos a aclarar algunos términos y vamos a generar información, como siempre, de actualidad y que además va a ser oportuna para estos momentos. Así es, y hoy vamos a estar hablando de igual varios aspectos un poco más amplios, porque también recordamos que tuvimos un programa en abril donde hablamos sobre cómo aprender a teletrabajar sin estrés. Pero evidentemente, como va cambiando la situación, como va pasando el tiempo, las necesidades y las situaciones que tienen las personas son diferentes, y eso es lo que buscamos un poco en el programa, de acompañarlos, de ser sus amigos que siempre les estemos apoyando para que no se conviertan en unas personas que estén en crisis y que más bien puedan superarla. Así que hoy vamos a trabajar con este tema nuevamente del estrés, como dije, con unos enfoques un poquito más amplios, para ver si realmente ese estrés es producto del teletrabajo o no. Correcto. Además que las crisis van a estar, solo que la actitud con la que le demos frente va a ser diferente. Así es. Y las que veamos, porque si empezamos a ver las noticias ahorita, del mundo entraría en crisis por tanto temor, lo que está pasando en Estados Unidos, tantas informaciones, tantas situaciones complejas. Está pasando de todo, el mundo de verdad que lo que va de 2020, yo no quiero que nos siga sorprendiendo el mes, ¿sabes? Un nuevo mes pero sin sorpresa, no, ya es suficiente decir sorpréndeme, no, por favor, ya no más, con todo lo que ha pasado, no creo que algo más nos pueda seguir sorprendiendo, por favor, no pidan más eso. Así es. Todos los días veo más historias de personas pidiendo que el nuevo mes no les sorprenda, ya empezó junio, bueno, creo que viene ahí cargadito también. Sí, pero por favor, sin sorpresa, sin más sorpresas, que venga con cosas buenas, no sorpresas de esas que ya nos han dado en estos 6 meses continuos, porque esto no ha parado, incluso viene así desde el año pasado, así que yo creo que ya es momento que se vaya arreglando. Bueno, pero es que esto es para que existan muchas películas, muchos libros, mucha información que contar después, porque imagínate solo como, no, pasó una pandemia, nos quedamos encerrados y listo, no hay mucho que contar ahí, ¿no? No. En cambio, aquí le damos más interés. Eso, hay que darle como más sazón, más picante a la cosa. ¿Tú sabes, para que sacamos una serie con muchas temporadas. Así parece que andamos en esa. Bueno, ¿y hoy qué nos trae de recomendaciones, mi querido Felipe?
Mira, Rosemary, yo tengo una película que recomendarles el día de hoy, que está en Netflix, como les dije la vez pasada, trato de que estén ahí para su comodidad, y dos libros. Primero vamos a empezar por la película, lleva por nombre Los Fundamentos de Carrie. Es una película del 2016, realmente no es nueva, yo la vi hace poco, y trata de una inspiradora comedia en donde un joven con distrofia muscular conoce a un cuidador donde con él inicia un viaje bastante espontáneo en donde logran encontrar lo que es la esperanza, amistad y sobre todo la sanación emocional. Quise recomendar esto porque, bueno, creo que si evaluáramos por temas de monotonía, quizás una persona que esté parapléjico en una silla de ruedas, imagínate lo complicado que va a ser llevar un estilo de vida y aún así se buscan reinventarse, cambiar, salir de esa zona de confort y es un poco lo que le pasa al protagonista de esta película y creo que de ahí podemos traer bastantes aprendizajes con el enfoque de que valoremos más, cada vez más las cosas de la vida. Con eso también refuerzo los dos libros siguientes. El primer libro lleva por título Un buen hijo de OP, que es de Ismael Cala. Y para las personas que están escuchando, no piensen que se trata de esa palabra, porque de hecho las P de las que se hablan en el libro son muy diferentes. Cala vuelve con una fabulosa inspiradora, una fábula, bastante inspiradora sobre el desarrollo humano, donde los significados reales de nuestra historia de vida van enfocados con la inteligencia emocional, la búsqueda del éxito y el bienestar interior que nos ayudará a transformar la manera en la que vivimos nuestras vidas. Y estas formas de vivir quedan encapsuladas en 3 P. La primera es la pasión, la segunda es la paciencia y la tercera es la perseverancia. Así que no es la P que ustedes creían o la palabra. Esto nos permitirá que no solo llegar a nuestra cima, sino también aprovechar y disfrutar la vida de una forma diferente. Es un libro bastante genial de la línea que él estaba sacando de sus primeros libros. Buenísimo. Y ¿ibas a decirme algo? Sí, que te iba a decir que qué te parece si continuamos para que le demos corrido con tus recomendaciones y con las mías para la próxima. Vamos a ir a una pausa y cuando regresemos continuamos con tus recomendaciones. Y luego yo les traigo unas distintas a las que estoy acostumbrada a darles. Ya no es libros ni películas. Ya vamos a escuchar entonces. Vamos a ir a una pausa y volvemos. Y cuando son las 2:11 de la tarde, hoy 2 de junio, seguimos en Personas en Crisis y estábamos conversando o estaba comentándonos Felipe sus recomendaciones como de costumbre y esta vez nos dijo que traía libros y películas, así que ya nos dijo la película. Así que Felipe, cuéntanos de estos libros que ahora nos está sugiriendo. A ver. Me queda la última recomendación, Rosemary, y lleva por nombre Consentido, que es de José Expósito, que de hecho lo logré entrevistar el jueves pasado en mi otro programa, y este libro nace de la necesidad que tenemos los seres humanos de mirar nuestra vida y pensar si estamos haciendo buen uso de ella. Asimismo, es una invitación que nos hace José a decirnos de forma consciente qué es lo que es fundamental para nuestra felicidad y para nuestro bienestar. Y lo tiene dividido por varios capítulos donde trabaja este sentido de conciencia de un enfoque bastante interesante. Y de verdad que José Expósito, además de ser amigo, sé el conocimiento que te transmite y se los recomiendo porque esto lo van a poder enfocar a su vida personal, a su vida laboral, que vamos a estar conversando un poco, a su vida en pareja, en muchas cosas. Y bueno, de hecho aprovecho un poco incluso el espacio para las personas que estén en Chile, tipo publicidad, que si quieren obtener este libro me pueden comunicar porque tengo unas ediciones de esta. Mira, maravilloso. Así que si lo quieren leer en físico, con Felipe entonces pueden conversarlo. Mira, Felipe, te cuento y les cuento a quienes nos están escuchando que hoy yo traigo unas recomendaciones distintas. Yo dije, bueno, a ver, vamos a ver qué otra cosa le podemos agregar. Y como siempre hablamos de que las recomendaciones pudieran ser videos, podcasts, películas, y hasta ahora no habíamos dicho ningún podcast, yo dije, bueno, hoy es el día. Te pregunto, ¿y nos traes alguna película? No, solamente podcast, ¿qué te parece? Es que lo interesante de escucharte a ti con las películas es que nos das un reporte como que si estamos viendo las nominaciones del Oscar y es increíble, de verdad. Te la tengo para la próxima. Ya me volví fanático con eso, así que bueno, y vamos.
Para la próxima traeré las películas con reporte de incluso actores y nominaciones. Sí, yo Está voy a bien. hablar con la radio para mandar algunos episodios donde hablas de películas para ahí o algo que te contratas a ti como host. Me parece, me agrada esa idea. Por favor, tómala en cuenta la directora del programa. Bueno, vamos entonces. Las recomendaciones que traigo son unos podcasts en el orden de la psicología positiva. Muy de la mano porque estamos hablando hoy, vamos a desarrollar el tema del estrés y que obviamente para hablar de estrés o hablar de estas crisis que son la médula espinal de nuestro programa, deberíamos entonces también buscar otros auxilios. Quizás el tema de las películas y los libros o los audiolibros son una muy buena opción, pero ahorita con este mundo del podcast hay también otras sugerencias interesantes. El primero es uno que se llama Entiende tu mente. Yo llegué a ese podcast revisando, me encantó, es bastante fácil de escuchar, lo interesante es que es corto, que son de máximo 20 minutos y está dirigido por un chico que es estudiante de psicología, que entrevista de alguna manera o es moderador con dos personas, uno que es coach y el otro que es un psicoterapeuta muy reconocido de España. Entonces, bueno, este chico, él se llama Molo Cebrián, lleva a la mano con estas otras dos personas este podcast que se llama Entiende tu mente y tocan temas variadísimos. Es interesante escuchar las versiones de cada uno, las posiciones y las opiniones y tiene, como menciono, diferentes temas y es súper interesante, les recomiendo como una de las opciones de podcast de psicología. El otro se llama El Club de los Buenos Días. Lo conocí también reciente, me gustó mucho porque habla desde la meditación. Para aquellos que están iniciando en meditar, en relajarse, en usar las técnicas del mindfulness, les va a parecer súper entretenido porque además está en todas las plataformas y que la información con la que se van a encontrar es conducido por un chico, se llama Oliver, y van a encontrarse con información bastante fácil de digerir y que como las técnicas del mindfulness son, para quienes están ingresando, parecieran un poco complejas con el tema de quedarse en silencio, hacer presencia, tiene unas técnicas bien que las hace más fáciles de poner en práctica. De verdad que también es súper recomendado. Y hay otro que se llama así, Practicar la Psicología Positiva. Y pues es muchísimo más dinámico todavía, igual es perteneciente a España, son las personas quienes lo conducen, es Dafne Cataluña, que es una fundadora del Instituto Europeo de Psicología Positiva, junto con otra chica que se llama Eva Rodríguez, y son técnicas que van desde potenciar la felicidad, el optimismo, pero lo bueno de esto es que a diferencia del primero que mencioné de Entiende tu mente, son dinámicas y ejercicios, son siempre actividades. Ponen a las personas en actividades que pueden aplicar de manera práctica, fácil, entretenida y que son 20 minutos nada más. Entonces esos podcasts que son así son geniales porque no vas a estar ni una hora ni 2 horas escuchando algo que muy probablemente te puedas perder, sino que esto es el intro directo al tema, te dan actividades, en el caso de estas chicas, y después hay un cierre con el que, oye, no, me gustó este tema, quiero otro. Entonces, de verdad que súper recomendados ambos, esos dos de psicología y de mindfulness. Esas son mis recomendaciones del día, mi querido Felipe. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Además de que rompimos el esquema, eso me gusta. Hay que salir de la monotonía nosotros mismos también. Así es, así es. Y bueno, y como vamos a estar rompiendo monotonías y que vamos a hacer algo distinto, hoy siempre comienzo preguntándote, Felipe, ¿tú qué piensas? Esta vez quiero que en esta oportunidad las preguntas, más que preguntas, vengan desde la afirmación. Y es que hemos hablado del estrés en otras oportunidades, hemos quizás hablado no solamente del teletrabajo, y esto es más una experiencia. Yo conocí a Felipe trabajando en lo que él tenía como emprendimiento, que se llamaba el Big Bang. Y veía a Felipe como una persona que siempre estaba en una de coordinaciones. Y esto del teletrabajo no se llamaba teletrabajo realmente, o sea, no lo conocíamos así, lo conocíamos como básicamente emprendedor que desde su casa hacía lo que hacía.
Y en varias oportunidades vi a Felipe sentado trabajando desde el computador, hablando de trabajo y mencionando que estaba con muchas actividades a la vez. Pero es una anécdota bien interesante haber visto a Felipe en ese entonces donde dirige y en donde era el coordinador de un espacio y después tener el vínculo de amistad en donde nos ponemos a conversar, hablamos, nos reímos y decimos cosas y dices definitivamente la risa y el espacio de distensión hace que las personas disminuyan su presión diaria. Y es que podíamos estar hasta las 9 de la noche en ese lugar y salir de allí y salir riendo y montarnos en el metro y contar anécdotas y risas del día. ¿Tú recuerdas algo de eso, Felipe? Totalmente, enseguida te estaba escuchando y ya estaba como una película recordando todo y qué bueno eso porque efectivamente logramos compartir bastantes espacios. Te faltó mencionar que comíamos bastante también por ahí dulce. Por favor, Felipe, no era... esta parte no. Pero sí, indudablemente eso ayuda mucho y es que como hemos mencionado antes también somos seres sociales y entonces necesitamos ese contacto. Que no todo, pero en gran parte, por ejemplo, el punto de la risa que dices lo podemos rescatar estando en contacto o haciendo quizás hasta una videollamada porque nos sentimos un poquitito ahí cerca de las personas. Genial, ¿ves? Entonces, hoy comenzamos haciendo un poco de anécdotas y de experiencia porque vamos a hablar del estrés y de teletrabajar y si realmente estamos estresados por el teletrabajo. Y cuando regresemos, vamos a ahondar en este tema, porque teletrabajar y estrés y todo lo que ha estado pasando, vamos a ver si realmente es eso lo que nos está teniendo con estos niveles. Vamos a ir a una pausa y volvemos. Regresamos a Personas en Crisis. Recuerden nuestro WhatsApp, más 569-8598-3924, para que nos hagan todas sus preguntas y comentarios. Y también pueden seguirnos en nuestras cuentas personales de Instagram como @Gotas de Bienestar en Chile y @soyfelipe. Bueno, Rosemary, en el bloque anterior nos estabas haciendo recordar una anécdota y contándoselo a las personas que nos están escuchando. Pero quiero seguir escuchándote, no te quiero cortar esa inspiración. Bueno, que decía que efectivamente es un tema que tiene que ver con bajar los niveles de estrés y ahora me voy a dar la oportunidad de explicar un poco las diferencias entre estrés y ansiedad porque es muy probable que hasta ahora usemos tan frecuentemente el término estrés, pero realmente no sabemos si es estrés o qué es. Entonces, pero antes de entrar en eso quería recordar un poco cómo haciendo cosas del día a día, también podemos acercarnos a disminuir esas sensaciones de tensión. Y a mí me es muy grato recordar esos momentos porque era de risas, de buenos momentos, sin dejar de trabajar igual, porque cada uno estaba haciendo las cosas que le correspondían, pero disfrutábamos en esos espacios buenos recuerdos. Y eso quería contarles a todos, de que nuestra historia comenzó hace un par de años atrás. Sí, y eso es importante, Rosemary, o sea, esa anécdota, como dices, es el aprendizaje y si se quiere ver, aunque no lo hacíamos quizás de forma consciente, sí, porque salía más natural, pero hay muchas técnicas que dan y que lo conversamos en la parte del estrés para evitar el estrés con el teletrabajo, decíamos de hacer esas pequeñas pausas, de distraerse, y muchas veces igual se lo reafirmo a las personas porque ya vamos a conversar un poquito más donde quizás le hacen un seguimiento un poco más rutinario a la empresa, a la persona, o que tiene mucho trabajo, pero siempre les digo, cada hora, cada 2 horas, por lo menos tómense que sea 5 minutos, rían, conversen, hablen, vean un video, algo que les permita desconectarse por un segundo de eso, porque eso les va a bajar un poco el nivel de estrés y luego retomar nuevamente el trabajo. Porque entiendo que a veces nos enfocamos en que no, tengo que entregar esto súper rápido, tengo que terminarlo, prefiero seguir concentrado que estoy aquí en la dinámica, sí, pero también te puede ayudar quizás a interrumpir un poco eso por pocos minutos, porque como te digo, tampoco te vas a tomar 1 hora, 30 minutos, descansa unos 5 minutos, 10 minutos máximo por ahí y luego empieza a retomar. Parte de la ventaja que estás trabajando desde casa es que puedes hacer muchas cosas, tomar una ligera siesta, pararte a tomar agua, pararte a hacer algo diferente. Sí, es necesario. Bueno, vamos entonces a explicar un poco cuál es la diferencia entre el estrés y la ansiedad, sobre todo porque se utilizan como sinónimos y cabe destacar que no lo son. Cuando la persona está hablando de tener un estrés, está hablando de una respuesta que es psicológica y fisiológica a estímulos que tienen que ver justamente con el entorno. Y estos estímulos pueden ser cosas tales como hay un nivel de estrés elevado cuando te vas a levantar y te suena la alarma, por ejemplo.
En ese momento estás estresado porque la alarma generó un estímulo externo, activa una respuesta fisiológica en ti y además una respuesta psicológica que de inmediato es, no puede ser, me tengo que levantar. O el, oh, yupi, qué rico, un nuevo día. Depende cómo vaya a ser tu reacción vas a tener una disposición. Entonces, el estrés básicamente es una respuesta que tiene que ver con un estímulo externo y que muchas veces confundimos o creemos que el estrés va a estar siempre de lo negativo. Hay posiciones o hay definiciones de un eustrés y un distrés que lo explican muchísimo los médicos, porque todos tenemos niveles de estrés diarios. Todos estamos expuestos a estímulos externos o internos incluso que nos pueden mantener en esa sensación de respuesta inmediata. En eso consiste el estrés, darnos una respuesta ante una situación que requiere de nuestra atención de manera inmediata. Y estamos ante un eustrés que es lo más normal. No sé, estás cocinando y tienes que estar pendiente de las hornillas, la que no se te van a quemar las tajadas. Estás allí en un eustrés, ¿sabes? Pero después vas a un distrés cuando pasa que no es solamente que estás preparando la comida, estás respondiendo un mensaje, estás enviando un correo y tienes muchos estímulos que requieren de tu atención de manera constante y estás de manera prolongada haciendo estas actividades simultáneas, por un ejemplo, a nivel laboral, por mucho rato. Entonces no es solamente un día, sino durante varios días. Y si a esto le sumas una situación social como la que estamos viviendo, pues entonces se le suman los elementos estresores normales del día a día y un adicional que es el tema del coronavirus, es el tema de la presión laboral. Entonces ese estrés pasa de ser eustrés a ser un distrés. Y ahí es en donde cuando tienes tanto nivel de tensión, que ya no es solamente físico, emocional, sino además corporal, donde estás todo tenso, vas a poder sentir dolores de cabeza, presión en el cuello, dolor de espalda. Puedes incluso llegar a sentir, cuando ya hay una situación de estrés muy prolongada, hormigueo o adormecimiento de partes de tu cuerpo. Entonces hay una diferencia importante de que no es lo mismo estrés, y si hablamos de ansiedad, pues a una respuesta psicológica, a una anticipación de algo que no ha ocurrido. Entonces, estrés es el diario, respuesta inmediata. Y la ansiedad es un pensamiento que me anticipa, por lo general, a algo que no ha pasado y que me activa el miedo y me hace pensar y sentir que eso que es catastrófico puede pasar. Para que tengamos esa diferenciación, podamos entonces aprender a decir qué es realmente lo que nos está generando en estos días esta situación, si es estrés o es ansiedad. Así es, Rosemary, importante eso porque además aquí empezamos a cambiar un poco también con diferentes ópticas el tema de que la mayoría de las personas están diciendo que están estresados en casa por el teletrabajo. Y puede ser que sea cierto, pero puede ser que no. Lo hemos estado igual conversando en los otros programas que, bueno, primero se quiten eso mental de decirse a ustedes mismos que están encerrados porque no les beneficia nada en la mente. Y yo sé que hay muchas personas que dicen que están súper estresados por el trabajo, por estar desde la casa y todo, pero cuando pase esto de la cuarentena y puedan salir, el estrés va a ser igual por el trabajo, porque muy probablemente van a decir que están estresados porque se tienen que acostumbrar a que ya no pueden trabajar en pijama, a que ya no pueden trabajar desde la comodidad de su cama, que ya no pueden trabajar, no sé, como ellos quieran y que tienen que volver a salir, tomar transporte público, salir en su auto y volver a esa rutina donde antes se seguían recibiendo igual quejas de estrés por el alto tráfico, por las distancias de la casa al trabajo, las horas que transcurría y muchas cosas que si lo vemos ese enfoque, entonces ¿cuál es la razón real del estrés? O sea, tienen que definirlo porque si no siempre van a tener un agente para ustedes estresor. Y en este caso que estamos de casa pueden ser muchas cosas. Claro, entiendo también que con este tema de la adaptación del teletrabajo por parte de las empresas y de las personas, lleva su proceso. Hay unos que lo hacen mucho más rápido, otros más pausados, porque les cuesta. Sé que hay empresas que quieren estarle pidiendo reporte a sus empleados cada 15 minutos, que les manden un correo, que los llamen o que estén conectados para ver si están en línea, y eso obviamente también se convierte en un poco agente estresor, porque en caso que no te puedes parar a tomar agua o salir al balcón a respirar, porque si te llaman ahí van a pensar que no estuviste. Pero también hay empresas que son un poco más flexibles en eso y que con todo esto afortunadamente se van a ir adaptando.
Tomamos como referencia a las grandes empresas porque, bueno, son las que más se escuchan, las que salen en las noticias, pero sé que hay pequeñas empresas que también lo están haciendo y están cambiando su enfoque. Porque, por ejemplo, hablo de Twitter, que sus directores habían dicho que, bueno, mira, cero trabajo en la oficina, todos a teletrabajar hasta septiembre, con la planificación que ellos habían dicho, y ahora le dijeron, miren, después de que pase esta situación, el que quiera regresar a la oficina lo hace y el que no, se queda trabajando de por vida en su casa. Obviamente hay casos excepcionales donde sí se requiere el trabajo físico y que van a tener que asistir, pero el resto de las personas van a poder trabajar. Y esto porque ellos fueron mucho más flexibles y se dieron cuenta de que las personas rinden más y son más creativas cuando se les baja ese nivel de estrés. Pero acabas de decir un elemento interesante, rinden más. Y eso está bastante cuestionado en este momento, porque a pesar de que podemos estar en casa, ahí viene donde comienza a hacer la adaptación a los cambios. Porque justo el hecho de estar en casa habría que revisar qué disposición tienen las personas en hacer el espacio y adaptar su casa, o en su defecto, considerar que su casa es un elemento tan estresor que estar en su casa no les permite hacer ni el trabajo ni estar en casa, obviamente. Porque también está el espacio, ¿no? El lugar de donde vas a trabajar, claro, el lugar donde te vas a desenvolver. Pero el tema de la productividad está bien interesante medirlo. Sería interesante como una propuesta para las empresas lograr medir cómo realmente es el rendimiento de sus trabajadores, incluso hasta por turnos, por horarios. Sería interesante. Vamos a seguir hablando de este tema. Me encanta que ya estemos entrando en cómo podemos ir haciendo uso de estos términos y realmente discerniéndolos. Vamos a ir entonces a una pausa musical. Recuerden que esto que estamos conversando pueden también volverlo a escuchar en este y todos los programas de Conectados Contigo Radio en edición especial, en todas las plataformas, tanto de YouTube como de Spotify, en formato podcast. Así que vamos a ir a una pausa y volvemos. Volvemos acá a nuestro programa Personas en Crisis. Recuerden que estamos aprendiendo a evaluar diferentes agentes y todo lo que nos rodea para poder determinar si el estrés que estamos viviendo hoy realmente está siendo por teletrabajar. Ya conversamos un poco la diferencia de ansiedad y estrés, que es muy importante para poder avanzar con esto. Y bueno, hablamos un poco también de la inconformidad del ser humano, que eso si se quiere ver es como algo innato, donde no siempre nos acostumbramos ni estamos conformes con lo que tenemos. Nos quedamos en este momento por el teletrabajo y cuando cambien vamos a seguir las quejas. Pero Rosemary dice que nos tenía que aportar algo importante por ahí. Estábamos justo en la parte anterior hablando del rendimiento y decía que una de las formas que deberíamos considerar como una propuesta interesante es verificar el rendimiento, porque efectivamente conozco personas que estar en este momento en sus casas le permiten organizar sus tiempos de una manera mucho más productiva, mucho más eficaz y eficiente, y no necesitan jornadas tan extenuantes o tan largas como las que son naturalmente acá en Chile las actividades laborales. Y pues han podido lograr con mayor eficacia y mayores resultados. Y han sido considerados por sus jefes y sus autoridades o superiores, y lo han considerado como una manera de dar apoyo para que esas unidades no necesariamente tengan que estar con 8, 9 o 10 horas de trabajo continuo, sino que incluso se puedan reducir por jornadas, es decir, jornadas matutinas o jornadas vespertinas, y de esa manera establecer resultados más que horarios. Y eso es algo que no a todas las empresas les es muy común de definir. Hablar de proyectos, establecer resultados y medir la productividad desde allí. Entonces, a mí me parece que eso sería un buen momento, y yo creo que no solamente las grandes empresas, sino desde las pequeñas empresas, ir midiendo el resultado de qué es lo que estás queriendo conseguir con tus empleados, y si los puedes trabajar desde proyectos, para que más allá de tener a la persona revisando qué estás haciendo, hagamos un poco de supervisión y esa supervisión que te dé información de los adelantos. Algo que psicológicamente sería interesante porque te están dando un voto de confianza y que además te están dando como empleado una sensación de pertenencia a la empresa, una sensación de
medir tus capacidades y mientras tú más rindas, pues obviamente más considerado estás en los proyectos, en los rendimientos. Esa escala de rendimiento, esa escala debería ser una forma que en este momento pudiera a la persona y a la empresa generarle efectividad. Y obviamente para el empleado es como, no solamente me están tomando en cuenta porque soy parte de la empresa, sino que además me estás motivando a tener un locus de control interno y revisar cuáles son mis responsabilidades, no porque me lo imponen, sino porque eso es lo que hay que hacer. Entonces, mira, sería interesante. Así es, sí, seguramente las empresas que saquen beneficio de esto van a hacer evaluaciones muy, muy interesantes y con el tiempo sé que saldrán estudios de todo esto bastante favorables también. Pero bueno, sí, efectivamente es eso, como hemos estado mencionando un poco, entender toda la situación, el entorno y evaluar si realmente ese estrés lo estamos viviendo solamente por lo que consideramos el teletrabajo, ¿no? Porque hay muchas cosas que debemos evaluar, como dijiste, también el entorno en el que estamos. Entendemos, y de hecho lo decía el humorista venezolano George Harris en uno de sus episodios, que es totalmente cierto, a veces también la incomodidad de que si nos tenemos que hacer una videollamada o tener una reunión, tener que casi que pedirle a la familia, si estamos con muchas personas, que hagan silencio y que se tengan que adaptar con nosotros. Sé que ese tipo de conductas salen un poco de nuestra rutina, pero como hemos dicho, hay muchas personas que quizás se van a quedar un buen tiempo teletrabajando después de esta cuarentena y que van a tener que adaptarse, pero ahí las cosas van a cambiar un poco. Claro, pero la diferencia yo creo que radicaría en lo que acabas de indicar. Puedes tener mayor productividad, por ejemplo, si estás en tu casa teletrabajando, pero tus hijos, en el caso de tenerlos, o el resto de los miembros de la casa están haciendo sus actividades también. Y está cada quien como en sus lugares. Un poco lo que era antes, antes de toda esta pandemia donde estábamos todos en casa. Y va a ser mucho más llevado que cada quien tenga los espacios para y que tú puedas elegir moverte o de quedarte en casa o ir a tu trabajo de manera puntual, es una forma muy flexible de manejar el hecho de qué es lo que voy a hacer y cómo lo voy a hacer, pero teniendo los espacios. Yo creo que cuando los niños regresen al colegio, en la medida que sea posible, las otras personas regresen a sus actividades y la casa se convierta en un espacio donde tú puedas elegir cuáles van a ser tus rutinas para trabajar, va a ser más llevado. Claro, y todo eso, bueno, es adaptación de la mente. Recordé en este momento en una conferencia de Pilar Sordo, que, bueno, tú has hecho referencia de los libros de ella es chilena, mencionaba ella maneja mucho el tema de felicidad de una forma totalmente increíble, porque obviamente también ha hecho bastantes investigaciones científicas por ahí, y contaba la historia de una persona que había pasado por muchas tragedias, donde creo que fue en el terremoto, si no me equivoco, donde esta persona perdió su casa, había como mucho barro dentro de la casa o cosas cercanas y estaban tratando de limpiar como que la zona otra vez para reconstruirla. Y ella le hacía entender para que le fuera fácil que la felicidad se podía tomar como una pastilla para el dolor de cabeza, una cápsula para cualquier cosa, y que lo viera así. Entonces dice, tómate la cápsula de felicidad. Entonces la persona lo que le dice, pero ¿cuánto tiempo me dura esto? Y dice, las horas que tú quieras. Y la persona básicamente definió como que iba a durar cada 4 horas. Entonces en una de esas que estaban trabajando, había pasado como 3 horas y media y empieza a llorar y le dice, Pilar, la pastilla no me va a funcionar, se me está agotando antes de la hora. Y ella le decía, no pasa nada, asume que te la estás tomando ahorita antes de tiempo y luego de ahí empiezas a contar las 4 horas. Y efectivamente la persona hacía esto mentalmente con esta adaptación que le hizo y le funcionaba, a pesar de que tenía sus bajones emocionales, volvía gracias a la mente y el poder que tenía a subirlo nuevamente. Entonces creo que esos niveles de estrés igual tenemos que empezar a manejarlo y a veces se los digo, amigos, que mira, creo que a todos, yo lo confieso, a mí me ha pasado y seguramente a ti también, Rosemary, que a veces nos agobiamos por efectivamente estar tanto en casa y no poder salir a disfrutar o hacer alguna otra actividad. Pero cálmense, razonen un poquito, porque por ejemplo en mi caso después como, cuando salga el riesgo de contaminación, de todo lo que nos implica, es como, no hay que hacer nada y además solamente algo temporal que está pasando y listo, y drena. En cuestión de minutos o quizás al día siguiente ya volvemos a retomar nuestra vida. Pero no nos podemos enfrascar mentalmente en eso, porque si no simplemente nos hacemos más daños a nosotros.
Y cuando son las 2:51 de la tarde, seguimos en Personas en Crisis. Recuerden que hoy estamos conversando o estuvimos desarrollando sobre si realmente lo que estamos viviendo, este estrés al que le estamos haciendo frente, es por el teletrabajo. Si realmente es esto, ¿no? Recuerden que pueden seguirnos a través de nuestras cuentas personales, @soyfeliperangel y @gotas de bienestar en Chile. Vamos a seguir entonces hablando un poco. Los bloques anteriores hemos ido como desmenuzando estos temas y sincerizándolos, incluso un poco desde la experiencia o la óptica personal. Decía Felipe en el anterior que sí, que efectivamente nos hemos estado agobiando un poco con el tema de estar metidos en casa, y cuando lo llevas del deseo a la realidad, pues te das cuenta que es solamente un asunto de perspectiva. Si lo ves como estoy encerrado, me están castigando, obviamente tu cerebro va a actuar desde esa posición y, como muy buen rebelde que es, va a querer hacerlo distinto. Va a querer salir, va a querer hacer cosas, justo le va a provocar algo que hace mucho ni siquiera lo había considerado, pues ahora sí. En fin, yo creo que un poco adicional a eso de hacerle una diferencia de perspectiva adicional, parte mucho de cómo nos estamos sintiendo nosotros con nosotros mismos en estos tiempos. Estar con nosotros en estos momentos, hacer una reflexión personal, mirarnos cómo esto nos ha estado cambiando, nos puede incluso hacer mirar con una posición más personal, qué es lo que realmente estamos obteniendo, qué cambios estamos haciendo con nosotros, cómo estamos mirando el trabajo, cómo nos estamos llevando esta experiencia de vida y cómo nos estamos cambiando y cómo nos estamos mutando en esta evolución que nos ha tocado vivir, a esta época que nos ha tocado vivir. El teletrabajo es tan solo una de las situaciones que pudiéramos ver como estresora, pero es la familia, es el tema personal, es el tema de nuestros miedos, nuestras sombras. Están pasando muchas cosas a nivel mundial, estamos sobreinformados, estamos viviendo como muchos cambios a la vez. ¿Qué opinas tú de eso, Felipe? Sí, así es. Bueno, como dices, hay que conocerse, entender todo y manejar un poquito más calmado. Creo que también el tema de comunicar, que eso, si nos sentimos a veces un poco angustiados o algo, también hacerlo saber a otras personas, primero porque nos ayuda a conversar, a socializar y a sacarlo, para que eso pueda drenar, y también si estás con familia para que lo puedas entender, ellos te puedan entender también, porque quizás en ese momento el estrés te genera a que tengas, por ejemplo, un mal humor, y quizás estás afectando a otra persona de tu familia sin ellos saberlo o sin tener una explicación. Y de esta manera es como, bueno, está pasando por una situación, vamos a ver cómo lo trabajamos un poquito en familia. Y bueno, siempre ayúdense a ustedes mismos a buscar también técnicas, estrategias que les sirvan. Como dice, hay personas que están meditando, están leyendo libros, están aplicando diferentes cosas que les puedan servir, quizás hacer una pequeña rutina de ejercicio para su casa, algo que les ayude a liberar ese estrés. Y con el teletrabajo, pues es súper interesante que comiencen a generar estrategias con el entorno laboral. Ahí están haciendo en muchas empresas actividades del after office, en donde un día a la semana, al menos 1 hora o 30 minutos, realizan pausas activas a través de las videollamadas, por supuesto, por algunas plataformas conocidas, y allí pueden, desde el chiste, desde hacer alguna actividad física, tomarse un café virtual, hacer algún compartir virtual, y eso realmente está colaborando y ayudando a muchos a salir un poco de lo que es del lunes a viernes las actividades laborales. Asumir que el teletrabajo es una nueva realidad que llegó para quedarse y que estamos desde nuestra perspectiva haciéndolo diferente, siempre y cuando lo asumas como una oportunidad y no como una situación que te está, no sé, sacando de solamente tu zona de confort, sino que de allí puedes también aprovechar, si realmente te es más fácil, aprovecharlo. Así es, Rosemary. Te tengo lamentablemente que decir que se nos fue el tiempo. Ya llegó el momento de despedirnos, y gracias a todas las personas que están con nosotros por acá. Sí, bueno, me despido realmente también de todos, agradecida como siempre que nos estén acompañando, que siempre estén como todos los martes atentos a nuestros temas, que lo disfrutamos mucho desarrollarlo, conversarlo y traerles sugerencias.
Vamos entonces a despedirnos y le vamos a dar las gracias a nuestros aliados comerciales. Un rico dulce para celebrar una fecha especial o para complacer un antojo, tortas, quesillos, cupcakes, galletas y más. Síguelos en @detentacionespf en Facebook e Instagram. Y lo mejor para los panas te lo trae Panafood. Esto es comida venezolana ya lista o que también la puedes pedir congelada. Lo puedes hacer a través del Instagram, @panafood.cl o en el delivery +569 4675 5061. Hablo para ustedes como todos los martes Felipe Rangel y Rosemary Hernández. Nos escuchamos nuevamente el próximo martes a las 2 de la tarde en Personas en Crisis. Sigan en Conectados Contigo Radio y estuvimos bajo la dirección y producción general de Maylin Naveda. Y recuerden seguirnos en nuestras cuentas personales, @soy Felipe Rangel y @Gotas de Bienestar en Chile. Que tengan un feliz martes.